El tema de esta noche, hermanos, se llama, en base a estos 3 versículos, la aventura de la obediencia. Se le dice al profeta Isaías que le diga al pueblo de Israel que va a escuchar una voz tras sus espaldas y que les va a decir: este es el camino. No te vayas a la derecha, no te vayas a la izquierda, síguelo derecho. Y luego se le dice a través del profeta Jeremías que consultaran las sendas antiguas, que volvieran a los caminos antiguos, y ellos dijeron no. Les puse atalaya, les puse profetas, les puse mensajeros, escuchen el sonido de la trompeta, y ellos dijeron no escucharemos. A través del profeta Oseas, hermanos, vuelve a recalcar esto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos. Los caminos, hermanos, que Dios nos ha señalado, y no estamos hablando del camino de la salvación, sabemos que el camino para la gloria es Cristo. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. La aventura de la obediencia, hermanos, se refiere a los caminos de nuestro Dios que son rectos. Y solamente los justos, por medio del Señor Jesucristo, solamente los justos, hermanos, podemos andar en ellos. Los que quieren andar en ellos sin ser cristianos, sin ser hijos de Dios, van a tropezar. Porque para ellos, hermanos, como dice Pablo a los Corintios, para ellos es locura la palabra de Dios, para nosotros no. Ahora, la aventura de la obediencia de parte de la iglesia hoy en día, Cristo la Roca, hermanos, se va a llevar a cabo a cómo poder saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, cómo puedo entenderla, cómo sé qué es lo que Dios quiere para mí. Veíamos la importancia del domingo, hermanos, de escuchar la voz de Dios, de cómo Dios ya nos conoce a cada uno de nosotros. Desde antes nos conoció, desde que fuéramos engendrados, Él ya nos conocía. Fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre, Dios nos apartó, y luego cuando nacimos, hermanos, desde ahí nos llamó para que fuéramos sus siervos, sus hijos. Colabora a este texto Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Ahora, los caminos de Dios. Uno de los principales caminos, hermanos, en los cuales debemos de andar, y que dice Oseas que los caminos de Dios son rectos, es el camino de la fe, hermanos. El camino de la fe. Abraham estaba preocupado, hermanos, porque no tenía hijos. Se pone a platicar con Dios y le dice: Señor, ¿quién me va a heredar? Este siervo, este damaseno, ¿me va a heredar? No tengo hijos, no tengo prole. Y Dios le dijo que le iba a dar un hijo y que saliera allá y cuenta las estrellas. Así será tu descendencia si las puedes contar. Y dice Génesis 15:6, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. El camino de la fe, hermanos, es muy importante que cada uno de nosotros lo sigamos. Porque si usted y yo queremos agradar a Dios, hermanos, Hebreos 11:6 es bien claro y no lo sabemos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y en la Biblia, hermanos, tanto en Habacuc, en Romanos, en Gálatas y en Hebreos, menciona: mas el justo por la fe vivirá. Pablo recalca en 2 Corintios 5:7, hermanos, porque no andamos por vista, sino andamos por fe. Y Cristo nos dice en Marcos 11, tened fe en Dios. Así que, hermanos, el camino de la vida cristiana se empieza con fe, hermanos. Si queremos agradarle a Dios, tenemos que tener fe en cada una de sus promesas y debemos de andar en ese camino. Si podríamos pensar, hermanos, de Abraham, que le creyó a Dios que iba a tener un descendiente y que después, hermanos, posiblemente dudó un poco cuando su esposa Sara le dice: aquí está mi sierva, llégate a ella para que tengamos el hijo que Dios nos prometió.
Tú ya eres grande. Son pláticas que puedo imaginar que platicaron, hermanos. No sé si haya platicado Sara y Abraham así. Tú ya eres grande, ya eres anciano. Yo ya soy grande. La costumbre de las mujeres pues ya se me quitó. Vamos a ayudarle a Dios. A lo mejor es el plan de Dios así, que tengamos un hijo de parte de esta sierva. Nace y lo tengo yo en mi regazo y ya es como si fuera nuestro y ya tenemos el hijo que Dios nos prometió. Ahí, hermanos, dudó Abraham y aceptó el plan de la mujer sin consultar a Dios. Ahí fracasó Abraham, hermanos, en sus subidas y bajadas. Ahí fue un fracaso de Abraham, no haber consultado a Dios. Señor Jehová, así como tú me prometiste un hijo, el plan que me dice mi esposa, ¿ese es el plan? ¿Está aprobado por ti? ¿Así es como me vas a dar un hijo? No lo hizo. Simplemente él aceptó que una mujer joven tomara el lugar de su esposa Sara en ese momento de la intimidad. Y fue engendrado, hermanos, Ismael, que después fue un dolor de cabeza y sigue siendo un dolor de cabeza al país de Israel, hermanos, a los hijos de Dios, el pueblo de Dios por medio de Isaac. Cuando nace el hijo de la promesa, Isaac, vemos los problemas que ocasionó Ismael con Isaac, la carne, el espíritu. Pero todo se debió, hermanos, a una caída de no andar por fe. Hay momentos, hermanos, en los cuales en el camino de la fe posiblemente vamos a cuestionar a Dios. ¿Por qué me pasa a mí esto? Posiblemente lo vamos a cuestionar, hermanos, pero la madurez espiritual del cristiano y de la cristiana se demuestra, hermanos, en la obediencia a pesar de las circunstancias por las cuales Dios nos permite estar pasando. La madurez espiritual del cristiano y de la cristiana se demuestra, hermanos, en obedecer los mandamientos de Dios sin cuestionarlos. No le vamos a cuestionar a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué no mandas a otro? ¿Por qué no mandas a otra? No, hermano. Simplemente obedecemos porque Dios así nos lo dice. Y ahí es donde vamos mostrando nuestra madurez espiritual. Nuestra carnalidad la mostramos cuando somos desobedientes a lo que sabemos que debemos de hacer. Ahí es donde apagamos al Espíritu Santo, como nos dice, hermanos, no apaguéis al Espíritu. Lo apagamos en nuestra vida al Espíritu cuando no hagamos o cuando no hacemos, hermanos, lo que sabemos que debemos de hacerlo. El camino de la fe, entonces, hermanos, tiene sus altibajas. Espero en Dios que cada uno de nosotros, hermanos, llegado el momento de querer claudicar, de querer actuar en la carne pensando que así es la voluntad de Dios, consultemos a Dios primero. Señor, ¿es así? ¿Me das permiso? ¿Me autorizas a que actúe así de esta manera en esta situación? ¿Te vas a glorificar en que yo esté actuando de esta manera? Los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos. Usted y yo ya podemos andar en el camino de la fe. Este camino de la fe, hermanos, exige una entera confianza. Exige, hermanos, una dependencia total en Él. Y estoy seguro, hermanos, que Él nos va a responder en base a su promesa, de que Dios no miente, de que Dios no falla y de que Dios cumple, hermanos, cada una de sus promesas. Amén. También tenemos, hermanos, el camino de la oración. Sabemos el texto famoso de la oración, hermanos, en el Antiguo Testamento, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. En Jeremías 29, versículo número 12 y 13, dice lo siguiente: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis ¿de qué, hermanos? De todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé,
dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Hermanos, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Conocemos el texto famoso de la oración, hermanos: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, 2 de Crónicas 7:14, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré. Hermanos, Dios responderá a nuestras oraciones cuando le busquemos en oración de todo corazón. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, dice uno de los salmos, el Señor no me habría escuchado. Dios está buscando hijos que estemos orando, hermanos, intercediendo por la gente. Él está, hermanos, interesado en que estemos orando, intercediendo, como lo hizo Abraham cuando le dijo a Abraham: voy a destruir Sodoma y Gomorra. Su pecado, su maldad ya no lo puedo tolerar. Y ahí, hermanos, Abraham, sabiendo que ahí estaba su sobrino Lot, empezó a interceder: Señor, ¿y si hay 50? ¿Los vas a destruir a todos? ¿A esos 50 con todos? ¿Nada más por esos justos? Y así se fue Abraham, hermanos. ¿Y si hay 10? Por amor a esos 10, le dice Dios: no destruiré a Sodoma y Gomorra. Pero no había, hermanos. No había. Lot no había hecho el trabajo que debería de hacer, hermanos, como uno que conocía a Dios. Aunque la Biblia dice que era justo, que estaba abrumada su alma, nos dice Pedro, y Dios, hermanos, lo rescató de la destrucción a él y a sus hijas, aunque después ya sabemos el pecado que se cometió con ellos. Pero la oración, hermanos, es fundamental, el camino de la oración en la vida del cristiano. El que usted y yo no oremos para cierta actividad o cierta compra o cosa que vamos a hacer, hermanos, no consultar a Dios, es decirle a Dios: yo puedo solo, no te necesito. No necesito tu consejo, no necesito tu sabiduría, yo lo voy a hacer. Y eso, hermanos, es pecado, es soberbia, es orgullo. Acuérdense lo que leímos en cultos pasados, el Salmo 81. Si tan solo mi pueblo me hubiera oído, si me hubiera escuchado, pero mi pueblo no quiso oírme. Lo dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, que anduvieren en sus pensamientos y en sus propios caminos. Cuando el hombre actúa independientemente de Dios y se sale del camino de la oración, hermanos, vamos a fracasar. Ya Cristo nos lo dijo: separados de mí nada podéis hacer. Entonces, hermanos, andemos por el camino, hermanos, de la fe, agradándole a Dios, y dependamos también en el camino de la oración, hermanos. Acuérdense lo que dijo nuestro Señor Jesucristo: velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad, hermanos, la carne es débil, pero el Espíritu ahí está dispuesto, hermanos. El Espíritu está dispuesto para usarnos, hermanos. De usted y de mí depende cómo seamos usados, como instrumentos para honra o como instrumentos para deshonra, hermanos. Lo que usted decida en cuanto a confiar o no confiar a Dios, consultar o no consultar a Dios, hermanos. El saber la voluntad de Dios y no hacerla nos puede llevar a la muerte, como le pasó a aquel profeta de Primera de Reyes 13. Él sabía claramente cuál era la voluntad de Dios para él. Ve y haz esto, dile al rey esto, y no comas, no bebas agua, no regreses por el mismo camino. Él iba bien hasta que un profeta ya viejo, hermanos, lo engañó, lo sedujo, de que Dios le había hablado, un ángel le había hablado que lo llevara. Comió pan, tomó agua, y luego ese mismo profeta le dice: vas a morir por desobediente. Por eso, hermanos, si usted sabe perfectamente qué es la voluntad de Dios para su vida y no la hace, ¿cómo queremos bendiciones de parte de Dios? Dios no puede bendecir a un hijo desobediente, hermanos. A una hija desobediente Dios no puede derramar sus bendiciones. Y más, hermanos, cuando estamos actuando en base a nuestra sabiduría de nosotros y no en base, hermanos, a la dependencia de Dios. La Biblia está llena de textos, hermanos, que nos hablan de la oración. Perseverad en la oración, orad, hermanos, sin cesar. Entonces, hermanos, los invito a que estemos siempre en el camino de la fe, dentro del camino de la oración, y también, hermanos, en el camino
de la obediencia. Dios fue bien claro cuando le dijo, hermanos, a Moisés: dile a mi pueblo, mi palabra es vuestra vida, no es cosa vana. Esta palabra que yo les doy, si ustedes la obedecen, serán prosperados, serán bendecidos. A cada siervo de Dios se le dijo, a Josué se le dijo: no te apartes ni a diestra ni a siniestra, para que todo lo que emprendas, todo lo que hagas conforme a voluntad, vas a ser prosperado. Hermanos, Salmo 1, en su ley medita de día y de noche, hermanos. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, hermanos, y todo lo que hace será prosperado. Todo. La obediencia es fundamental, hermanos, para poder ser agradables a Dios. ¿Qué le pasó? Vayamos a 1 Samuel. ¿Qué le pasó al rey Saúl, hermanos? Por desobediente, capítulo número 15, 21 y 22. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Otro rey, otro hombre de Dios que conocía perfectamente cuál era la voluntad de Dios, que se le había dicho: ve y mata al rey Amalek y a todo su pueblo, mujeres, ancianos, hombres, niños, vacas, todo. Destrúyelo. Y él no lo hizo, por temor al pueblo. Cuando fue la excusa: es que tuve miedo del pueblo. A veces por el temor al hombre quedamos mal con Dios, hermanos. Le tengo más temor a mi padre, le tengo más temor a mi madre, le tengo más temor a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a la gente, a mis amigos, a la sociedad, que a Dios. Cuando Cristo nos dice: no temáis a los hombres, no temáis a los que matan este cuerpo. Es todo lo que pueden hacer, hermanos. El hombre lo único que puede hacer es matar este cuerpo, quitarme la vida, si Dios lo permite. Pero no puede mandar mi alma al infierno. Y Cristo nos dice: temed a aquel que tiene poder, hermanos, para mandar tanto al cuerpo como el alma al infierno. A ese témale. Por eso obedezcan, dice. Pero por temor al hombre, dice Proverbios, se cierran los labios. El temor del hombre pondrá lazo en los labios. Cierra la boca porque tengo miedo. Si les hablo de Cristo, si les digo que soy cristiano, si les digo que voy a hacer esto, no, mejor me callo, guardo silencio y dejamos pasar las oportunidades de hablar de Cristo. No obedecemos, hermanos. Aquel padre que tenía 2 hijos: hijo, ve a mi viña a trabajar hoy. Sí, padre, sí voy, y no fue. Hijo, ve a mi viña a trabajar hoy. No, padre, no voy. Pero después, arrepentido, sí fue. ¿Cuál es usted? ¿El que dice sí y no hace, o el que dice no y sí hace? La obediencia fundamental, hermanos. Dios bendice a los obedientes. Yo honraré a los que me honran. Y cuando usted obedece, está honrando al Padre, está confiando en Él, le está diciendo que depende de Él, le está diciendo que lo ama. Como Cristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y si en verdad amamos, hermanos, a nuestro Dios, pues debemos de guardar sus mandamientos. Llevamos 3 caminos: el camino, hermanos, de la fe, el camino de la oración, el camino de la obediencia y el camino, hermanos, de la santidad. Yo soy santo, dice Dios, le dijo Israel: santos seréis porque yo soy santo. Luego se nos dice a nosotros que somos un pueblo santo. Luego se nos dice también en Pedro: hermanos, sed santos porque yo soy santo. Y que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, en toda, hermanos. Internamente como externamente. ¿Cómo reflejamos externamente, hermanos, el que somos cristianos? Mi vestuario como hombre y mujer reflejan que soy cristiano.
Mi modo de hablar reflejan que soy cristiano. Mi modo de actuar, mi modo de pensar, mi modo de ver, reflejan, hermanos, que yo soy cristiano, que soy hijo de Dios. Reflejan, hermanos, esa santidad. Las personas pueden ver a Cristo a través de nosotros. De aquellos cristianos, se dice en el libro de Hechos, aquellos que trastornan el mundo entero también han llegado acá. Hechos 17:6. De los apóstoles se decía y conocían que habían estado con Jesús. Hermanos, si nosotros ya somos hijos de Dios y Cristo nos ha tocado, debemos, hermanos, ser transformados día tras día. Ya Pablo nos lo dice en Romanos 12:2, hermanos. Ese texto es bien claro de Romanos 12:2, hermanos, donde nos dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere que ya nos transformemos, hermanos, a la imagen y semejanza de Cristo. Dios quiere que ya no tengamos el molde antiguo, el molde del mundo, lo que éramos antes. Hoy, con el tiempo de cristiano, hermanos, éramos antes, se dirán de nosotros, éramos. Oye, tú eras esto, era. Oye, tú eras, era. Ahora ya somos diferentes porque estamos caminando en el camino de la santidad. Isaías, este es el camino por el cual debes de andar. No te vayas a la derecha ni a la izquierda, síguelo. El camino de la santidad. Santo, 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 decían los serafines. Apocalipsis, santo, santo, santo es el Señor. Nosotros, hermanos, debemos de proclamar la santidad. Como dice el escritor de Hebreos, sin santidad nadie verá al Señor. Si no hay una santidad práctica en nuestra vida, nadie va a ver a Cristo, hermanos. Nosotros, por la gracia de Dios, lo vamos a ver cuando ya estemos allá en la gloria, hermanos. Pero aquí en la tierra, si queremos mostrar a Cristo, va a ser a través de la santidad de nuestras acciones externas, hermanos. Tanto internas, como dice Pablo también. Dice segunda carta a los Corintios, capítulo número 7, versículo número 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Recuerden, hermanos, que el pecado nos hace perder la comunión con Dios. El pecado nos hace perder, hermanos, el ser útiles en las manos de Dios. El pecado nos lleva a perder galardones, hermanos. Esos galardones que usted ya tiene por su fidelidad, porque ha andado en el camino de la fe, ha andado en el camino de la oración, está en el camino de la obediencia y el camino, hermanos, que estamos viendo de la santidad. Pero si usted permite un pecado en su vida, ese pequeño pecado le va a hacer perder, hermanos, galardones, coronas en el tribunal de Cristo. A David, hermanos, aquel pecado lo llevó a perder su paz como padre, ya que le dijo el profeta Natán: por esto que has hecho, se ha hablado mal de Dios, porque ya se supo. Y no se va a apartar la espada de tu familia, de tu casa. Él vio cómo murieron 4 hijos. Y él sabía, hermanos, que era por su culpa. Él sabía que era por su pecado. Por eso, en el Salmo 51, mi pecado está siempre delante de mí. Él sabía que había pecado y esa mujer, Betsabé, ahí estaba con él siempre. Mi pecado está siempre delante de mí. Él sabía que pecado lo había llevado a la muerte de sus hijos. Por eso, padres, piensen y mediten bien en esto. Lo que ustedes estén viviendo ahorita como padres, sus hijos pueden cosechar las consecuencias. Ya lo vimos el domingo anterior, hermanos, antepasado, cómo Manasés fue el rey más perverso. Desobedeció todo lo que Dios le mandaba, todo lo que había sido enseñado, hizo todo lo contrario. Cuando se arrepiente, cuando ya se ve en angustia y se arrepiente, Dios lo perdona. No sé de qué manera los reyes que lo llevaron prisionero lo soltaron.
regresa nuevamente, hermanos, a Jerusalén, a su puesto de rey. Empezó a reedificar, empezó a quitar todos los ídolos que había puesto en la casa de Jehová. Total, una transformación, pero ya no le quedó mucho tiempo. Muere Manasés, convertido, arrepentido, y su hijo Amón, que entra al reinado, conservaba el testimonio antiguo que tenía Manasés. Él no se fijó en lo último. Ya el carácter de Amón se había formado, hermanos, a esa edad, que nada más entró al reino 2 años, dice, y anduvo en los caminos de su padre Manasés. Y murió. Rápidamente, 22, 23 años murió, joven, por no vivir en obediencia a los mandatos de Dios. Viene el nieto de Manasés, Josías, y que aparte de Josías ya se había profetizado 300 años antes por este profeta que desobedeció a Dios, que dice: de la casa vendrá un rey, un hombre llamado Josías, y él va a destruir eso. Y a los 300 años nace Josías y cumple la profecía. Ya Josías tenía 300 años el nombre por el cual sus padres le iban a poner. Hermanos, la obediencia es fundamental si queremos honrar a Dios, si queremos bendiciones de Dios, la obediencia. Ya no ande en el pecado, hermano, hermana. Dejemos esas cosas, como dice el libro de Hebreos 12. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ya estamos por terminar la carrera, hermanos. Las dos opciones de terminar: el arrebatamiento o la muerte. No sé cuál nos vaya a tocar, pero de que nos va a tocar, hermanos, la salida de este mundo nos va a tocar, sea porque seamos arrebatados cuando Cristo venga, o sea la muerte. Y también usted depende cómo va a terminar su carrera. Como dijo el apóstol San Pablo: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Él se propuso no hacer caso de nada, porque, hermanos, él vio la gloria. No se le permitió hablar de lo que él vio. Y por eso, hermanos, estoy seguro que él no le hizo caso a nada, porque él sabía que el cielo era verdad. Juan el amado vio todo, hermanos, fue llevado al cielo y vio todo también. Fue el apóstol más longevo, más viejo, cerca de 90 y tantos años que vivió, hermanos, y murió ya de viejo. Y siempre le aconsejaba a la iglesia de Éfeso, cuando hermano Juan nos despide en oración: amaos los unos a los otros. Por eso, hermanos, cuando Cristo le habla a la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2, tengo contra ti que has dejado, posiblemente Juan vio que aquellos cristianos ya no se amaban unos a otros, que ya no amaban a Dios con aquella entrega, con aquella pasión, que ya no vivían en santidad. Estudien la carta a los Efesios, hermanos, y se van a dar cuenta, los primeros 3 capítulos, pura doctrina, hermanos. 4, 5 y 6, práctica, como Romanos del 1 al 11, pura doctrina. Romanos 12, 13, 14, 15 y 16, la práctica, hermanos. La vida cristiana es práctica, hermanos. Conocer y practicar. Conocer y practicar. Amén. Santidad, hermanos, en nuestras vidas, para poder reflejar, hermanos, a nuestro Dios. Y también, hermanos, otro camino, el camino del evangelismo, hermanos. Ve y diles: no quiero la muerte del que muere, dice Jehová, sino que se arrepiente y viva. Ezequiel 18:32. Ay de mí si no anunciara el evangelio, decía el apóstol San Pablo. Primera carta a los Corintios 9, 16 y 17. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, dijo el Señor Jesucristo, Mateo 4, desde el 18 al 22, cuando llamó a su hermano, a Pedro y a Jacobo y a Juan. Vengan y os haré pescadores de hombres. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, Lucas 19, 10. Ahora vayan, primero vengan, sean salvos, y ahora vayan. Así como el Padre me envió, así yo os envío. Aquella mujer samaritana entendió, comprendió cuando recibió la salvación y entendió quién era el Señor Jesucristo. Fue a su aldea, fue a su pueblo, fue a su colonia, fue a su barrio. Vengan y vean a un hombre que me dijo todo lo que he hecho. ¿Será este el que estamos esperando? No se quedó callada, fue y habló.
y trajo a todos sus amigos, vamos a verlo así, si es que tenía amigos. Y el pueblo creyó y muchas almas fueron salvas. Porque esa mujer samaritana, a pesar de que era despreciada por su pecado que tenía, hermanos, predicó de Cristo. ¿Qué nos impide, hermanos, a nosotros predicar? Salmo 126, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Jonás, ve a Nínive, Jonás 1:2, ve a Nínive. Y el desobediente se fue a otra parte. Jonás es uno de los profetas, hermanos, que conocía perfectamente la voluntad de Dios. Jonás, ve a Nínive y diles lo que les espera. Pero como eran hombres malos, Jonás quería que Dios los mandara al infierno, que los matara, los condenara, y no quiso, hermanos, hablarles. Dios lo obligó, como ya conocemos la historia. Se fue a dormir al sótano del barco, y luego la tormenta acá arriba, y él dormido, y luego va el capitán del barco, despiértate, dormilón. ¿Por qué duermes? Despiértate. Nos estamos hundiendo. Clama a tu Dios, a ver si Él tiene piedad de nosotros. Nosotros ya hemos clamado al nuestro y no nos responde. Clama a tu Dios, quizás Él tendrá misericordia de nosotros. Hermanos, nuestro Dios quiere tener misericordia, pero hay que, hermanos, ponernos a actuar. Muéstrame, oh Jehová, tu misericordia y tu salvación conforme a tu dicho, dice uno de los salmos, del Salmo 119. Dios quiere mostrar misericordia al perdido, pero depende de la obediencia nuestra, hermanos, de llevar el mensaje. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo? ¿Cómo queremos que crean en Cristo si no hay quien les hable de Él? Hermanos? Evangelismo, hermanos, ganancia de almas. Ve por los vallados, ve por los caminos, ve por los pueblos, ve por las plazas, ve por todas partes y predica que Cristo es el Salvador del mundo. Amén. ¿Lo creemos, hermanos? Camino de la fe, camino de la oración, camino de la obediencia, camino de la santidad y camino del evangelismo, que va implícito misiones, la gran comisión a todo el mundo. Dice Oseas, los caminos de Jehová son rectos y los justos andaremos en ellos. ¿Obedeceremos, hermanos? ¿Andaremos en ellos? ¿O no, hermanos? O como Jeremías, no oiremos, no obedeceremos. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? La aventura de la obediencia, hermanos, si usted quiere aventurarse en estos caminos, agradándole a Dios, será bendecido. No se va a arrepentir. No se va a arrepentir. Pero de usted depende. Ya no hagamos aquello que sabemos que no le agrada a Dios, y hagamos aquello que sabemos que sí le agrada a Dios.